El tejido empresarial aragonés se está reindustrializando gracias a la labor de algunas empresas que han sabido resistir los años de crisis pese a las adversidades. Una de las claves es reinventarse. Tenemos 12 años de experiencia y hasta el año 2007 nos habíamos dedicado exclusivamente a la ingeniería. A partir del 2007, entre el 2007 y 2013, 2014, empezamos un poco con los proyectos de investigación, sin mucha intensidad, pero a partir del 2014 nos convertimos en una empresa ya con producto propio y con proyectos de investigación y desarrollo. Y ya lanzamos en 2015 un poco una rama de la empresa en la que fabricamos y vendemos un producto propio de depuración de agua urbana e industrial, siempre con el objetivo de muy bajo coste y de muy sencilla implantación. Esta semana se celebra Smagua en Zaragoza, una feria que pone en valor uno de los sectores más importantes en Aragón. Proicon es una empresa que se dedica al diseño, la fabricación y el montaje de equipos industriales, estructuras metálicas, naves industriales y bueno, todo tipo de equipos especiales para la industria. Tenemos un equipo, como te digo, con mucha experiencia, llevamos muchos años en el sector y yo creo que eso es principalmente nuestro punto más fuerte, vamos. La internacionalización ha sido fundamental para que las empresas aragonesas se aseguren el éxito. Aproximadamente preveemos que este año la facturación global del grupo va a estar en torno a un 90% fuera de este país. Tenemos unos productos que nuestros clientes nos los consideran un gran valor añadido y estamos presentes en los 5 continentes con clientes tanto en Sudamérica, el norte de África, Europa y fundamentalmente porque nuestra compañía madre Future Pipe está en Dubái, los grandes clientes que tienen proyectos de petróleo. Estas compañías de Aragón han logrado posicionarse en un sector marcado por las empresas multinacionales y diferenciarse gracias a su esfuerzo y dedicación